Tengan muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al 11º y último episodio de la cuarta temporada de Dataacción, que también es nuestro episodio 42 desde la primera edición en mayo del 2020 de este webinar con evidencias sobre seguridad ciudadana. Esta es una producción del proyecto regional Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Este episodio ha sido coordinado con el Grupo de Trabajo de Soluciones de Naciones Unidas para los temas de violencia y crimen en Latinoamérica y el Caribe, y también con el equipo de género del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021 y esta es nuestra tercera fecha en estos 16 días de activismo, parte de la campaña Únete, la iniciativa global del Secretario General de Naciones Unidas, que este año hace un llamado contundente. Pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya. La agenda de hoy la abriremos con un mensaje que nos ha enviado José Cruz Osorio, gerente del Hub Regional del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Luego, Sebastián Sayac y Andrea Daverio presentarán los hallazgos del estudio Mirada Multidimensional a los femicidios en contextos de alta vulnerabilidad social en América Latina, realizada por el área de género del PNUD para América Latina. Seguido tendremos a Sonia Tomás, experta en Derecho de las Mujeres y las Niñas, que presentará desafíos y oportunidades en la articulación y vinculación de la respuesta en materia de violencia contra las mujeres y violencia contra la infancia, un estudio liderada por UNICEF Lacro y UNFPA Lacro en el marco de las actividades interagenciales del Grupo de Trabajo de Soluciones de Naciones Unidas para los temas de violencia y crimen en Latinoamérica y el Caribe, con apoyo de la iniciativa Spotlight. Luego tendremos la acostumbrada sección de comentarios y preguntas, y usted puede participar dejando sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que aparece en la barra de Zoom, y también pidiendo la palabra, activando la manita para que le activemos el micrófono también. Sin más, también esta sesión vamos a tener las palabras de cierre Marcela Smoot, coordinadora del proyecto regional Infosegura. Sin más, voy a dejar con ustedes el mensaje de José Cruz Osorio, gerente del Hub Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Saludarles en el episodio número 42 y de cierre de la cuarta temporada de la Comunidad de Práctica Dataacción del proyecto regional Infosegura del PNUD en América Latina, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Este es un episodio especial porque el resultado del trabajo conjunto entre los equipos regionales de género y gobernabilidad y paz del PNUD en América Latina y el Caribe y agencias del sistema de la ONU que conforman el Grupo de Trabajo de Soluciones para los temas de violencias y crimen en la región. A través de este equipo de trabajo se busca garantizar un enfoque coordinado y coherente del sistema de las Naciones Unidas para abordar las diversas formas de violencia e inseguridad que afectan a la región, utilizando un enfoque diverso y centrado en las personas, con un abordaje de género e interseccional. En la sesión de hoy, enmarcada en los 16 días de activismo de la campaña Únete de 2021, convocada por el Secretario General, haremos una reflexión conjunta sobre el impacto de las violencias en la vida de las mujeres, pero también en sus familias y en sus comunidades. Vivimos en una región propensa a escaladas repentinas de violencia, con periodos en que las tasas de homicidios registran altos incrementos en determinados países y subregiones. También hay países que han logrado controlar las formas extremas de violencia y se mantienen con indicadores por debajo del promedio regional. Sin embargo, en ambos escenarios tenemos una terrible coincidencia, y me refiero a las altas tasas de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En nuestra región persiste el flagelo
y continúan existiendo expresiones de violencia que se cruzan con distintos problemas como el crimen organizado, las desapariciones forzadas de mujeres y niñas, la violencia crónica, la trata de personas y la pobreza multidimensional. En América Latina y el Caribe se registran 14 de las 25 tasas más altas de feminicidios del mundo, que pueden compararse con las tasas de muertes violentas totales de países con conflictos internos o guerras de baja intensidad. Nuestros diferentes análisis muestran cómo la violencia afecta desproporcionadamente a diferentes grupos y sectores de la población, y todos coinciden en que afectan en particular a mujeres y niñas, adolescentes, a comunidades indígenas y rurales, a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, a la comunidad LGBTI+, defensores de derechos humanos y periodistas. En todas estas poblaciones y grupos, las mujeres sufren riesgos específicos por el hecho de ser mujeres. La clave para las transformaciones institucionales urgentes y para visibilizar la complejidad de las violencias basadas en género se centra en las evidencias y los datos de calidad. Es por ello que continuamos redoblando los esfuerzos en materia de gestión de información sobre seguridad ciudadana, apoyando en la generación de datos de calidad, con mayor desagregación, con el enfoque de género, con una producción más ágil, pertinente y oportuna, que permita hacer análisis multidimensionales útiles para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. Consciente de los desafíos que persisten, insistimos en que la manera de garantizar la sostenibilidad de estos avances es, como dice el del PNUD para la recuperación de la pandemia, es seguir fortaleciendo las capacidades de los estados para la producción, uso y difusión de datos que contribuyen a cultivar la confianza ciudadana. El manejo transparente de la información es clave para la sostenibilidad de políticas públicas integrales para no dejar a nadie atrás. Les presentamos soluciones en clave de igualdad que buscan asegurar derechos para las mujeres y las niñas, eliminando toda forma de violencia contra las mujeres y la niñez, hablando de las intersecciones, los territorios y los contextos desde la mirada multidimensional. Aprovecho la oportunidad para invitarles a seguir participando en las actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Me despido agradeciendo a nuestro socio USAID por su confianza en esta alianza pionera y estratégica con el PNUD que dio origen al proyecto regional Infosegura para fortalecer las capacidades de los países de Centroamérica y República Dominicana para la gestión de información en seguridad ciudadana con enfoque de género, que sin lugar a duda es un aporte fundamental para que las mujeres y las niñas de nuestra región puedan vivir seguras. Muchas gracias. Ese fue el mensaje de nuestro gerente regional del Hub del PNUD para América Latina y el Caribe. Como bien retrata las palabras, en sus palabras, José, seguimos y vamos a seguir reflexionando sobre este flagelo que todavía persiste en América Latina y que necesita y demanda soluciones urgentes e innovadoras. Y sobre eso, precisamente, es que van a vertir los siguientes minutos que viene. Y empezamos ahora sí con Sebastián y la presentación del estudio de violencias, perdón, que se me perdió por acá, el estudio de mirada multidimensional a los feminicidios y feminicidios en contextos de alta vulnerabilidad social en América Latina, que ha realizado el área de género del PNUD. Bienvenidos Sebastián Isayac y Andrea Daverio. Muchísimas gracias, Elmer, por la presentación y también muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco muchísimo la invitación a mis colegas de PNUD y el proyecto Infosegura a este episodio de cierre de este año de Data Acción y en el marco, por supuesto,
de los 16 días de activismo de la campaña Únete del secretario general. Bueno, mi intervención tiene básicamente como objetivo presentar el estudio, como mencionaba Elmer, de consolidación de los hallazgos de los estudios multidimensionales de femicidio en contextos de alta vulnerabilidad social en América Latina y las recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas que fuimos presentando a lo largo de los diferentes episodios de Data Acción y también del ciclo de webinars que hemos liderado del área de género. Este documento que vamos a estar presentando el día de hoy fue elaborado por PNUD en el marco del programa regional para América Latina de la iniciativa Spotlight. Como ustedes ya saben, esta iniciativa es una alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas para responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Es sin lugar a dudas la inversión más grande jamás hecha a nivel global para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Y esta iniciativa tiene programas nacionales y programas regionales. El programa regional para América Latina en concreto se enfoca en la manifestación más extrema y fatal de la violencia contra las mujeres y las niñas, que es el feminicidio. Y en este marco, en el marco de este programa regional para América Latina, la apuesta del PNUD en la implementación de este programa fue desarrollar una arquitectura multidimensional de estudios sobre femicidios en contextos de alta vulnerabilidad social para abordar factores poco explorados que inciden sobre el femicidio, con el foco puesto en Centroamérica, México y República Dominicana, y también en algunos países de Sudamérica que varían, ¿no?, de acuerdo a cada uno de los estudios. ¿Y por qué hemos decidido desarrollar estos estudios? Básicamente porque existe suficiente evidencia en la región acerca de las dinámicas relacionadas con la violencia contra las mujeres y el femicidio en el ámbito privado, doméstico, intrafamiliar, especialmente en las relaciones de pareja y expareja íntimas, pero todavía nos hace falta más investigación, más desarrollo, más análisis acerca de la violencia contra las mujeres y el femicidio perpetradas en el ámbito público, y en especial en los nuevos escenarios de inseguridad pública, de inseguridad ciudadana, que principalmente afectan, como decía José Cruz Osorio, a las mujeres, ¿no?, a las diversidades sexogenéricas, y entre ellas especialmente aquellas que sufren múltiples formas de discriminación y opresión que están enraizadas históricamente en un sistema altamente patriarcal. Yo he preparado una diapositiva que me gustaría compartir, la segunda de estas diapositivas, en donde hay un cuadro que hemos elaborado junto con nuestra especialista, con Andrea Daverio, que me va a seguir en la palabra, donde ahí presentamos los 8 estudios que hemos desarrollado en esta arquitectura multidimensional que les comentaba. En esta tabla ustedes van a poder encontrar los estudios con sus denominaciones, los países, la muestra de países que fueron analizados en cada uno de ellos, y las autoras o los equipos consultores o las contrapartes que fueron, socias de PNUD para el desarrollo de estos estudios en el marco de Spotlight. El primero de estos estudios es sobre los efectos y las consecuencias de los procesos de movilidad humana en la incidencia de la violencia contra las mujeres y el femicidio en América Central y México. Entonces el foco de este primer estudio, al igual que el segundo, está puesto en los procesos de movilidad humana. El segundo tiene que ver básicamente con el análisis de las características y las condiciones de acceso a medios de vida, ¿sí?, educación, trabajo, asistencia social de mujeres migrantes, y el papel que desempeña en dicho acceso de medios de vida la violencia que ellas sufren, ¿no?, en particular la violencia sexual. El tercero de estos estudios pone el acento sobre el crimen organizado, ¿no?, y entonces nos ha interesado indagar acerca de cómo el crimen organizado se transforma en un vector de la violencia contra las mujeres y el femicidio, especialmente en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, México y Colombia. El cuarto de estos estudios pone el acento en la interseccionalidad, como mencionaba anteriormente, y analiza cómo la violencia contra las mujeres y el femicidio se relaciona con formas de exclusión estructural, como la pobreza multidimensional, la violencia crónica, etc., y cómo las mujeres, especialmente aquellas que sufren diferentes formas de discriminación y opresión, son las que más se ven vulnerabilizadas frente a este tipo de contextos. El quinto de los estudios ya básicamente pone el acento en el tema de los datos, que es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la iniciativa Spotlight. Hace un diagnóstico regional
sobre la disponibilidad y calidad de los datos en materia de desapariciones forzadas de mujeres y niñas, y trata de personas, especialmente mujeres, y brinda recomendaciones para mejorar la generación, el registro y el uso de estos datos. El sexto estudio, más ligado a temas de legislación y de política pública, que es otro de los pilares sobre los cuales se sostiene Spotlight, hace un análisis regional sobre la normativa penal y los instrumentos de política pública para abarcar el crimen organizado y los vínculos con la violencia basada en el género, la violencia sexual, las desapariciones, la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, para ajustar la legislación según el protocolo de Palermo y entonces poder uniformizar los marcos regulatorios de los países de nuestra región. El séptimo estudio analiza la respuesta de los sistemas de justicia a los casos de femicidio en una muestra de sentencias judiciales de femicidio en 4 países, en Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile y Colombia. Después tenemos un octavo estudio que no aparece aquí, que digamos no es stricto sensu un estudio multidimensional, sino que fue una iniciativa que estuvimos trabajando con el sector privado y que presentamos también en nuestro ciclo de webinars sobre el papel y el rol que cumple el sector privado en la detección y derivación de casos de violencia contra las mujeres, pero que esto no va a formar parte de los estudios multidimensionales que va a analizar Andrea a continuación. Y el último de nuestros estudios es sobre datos también, y nos propusimos analizar la calidad de la medición del femicidio y las muertes violentas de mujeres por razones de género, trabajando mano a mano con la CEPAL, para brindar una propuesta de fortalecimiento del indicador de femicidio que es desarrollado por el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. Todos estos estudios se entrelazan uno con el otro, vamos a poder encontrar puntos de contacto que va a ser justamente el análisis que nos va a comentar Andrea, y todos contribuyen a la teoría de cambio de la iniciativa Spotlight. Básicamente, debido al carácter multidimensional de estas distintas actividades y de los distintos enfoques y abordajes de estos estudios, hubo un compromiso por parte del Sistema de Naciones Unidas de funcionar como una sola ONU, ¿no?, en el marco de este formato de la iniciativa Spotlight, y es por eso que también para los distintos estudios invitamos a otras agencias del Sistema de Naciones Unidas a que participen del desarrollo de cada uno de ellos, como han sido, en el caso de algunos estudios, la participación de ONU Mujeres, de UNFPA, o de otras agencias asociadas, como es el caso de OIM, UNODC, o como mencionaba recién, la CEPAL. Por último, quisiera comentar también que para garantizar la calidad técnica de todos estos estudios, el PNUD ha creado un comité técnico asesor que ha estado integrado por especialistas de la región, por agencias del Sistema de Naciones Unidas y por referentes del grupo de referencia de sociedad civil, que también integra la iniciativa Spotlight, que estuvieron revisando técnicamente cada uno de los avances de estos estudios, y nos hemos reunido a lo largo de estos 2 últimos años en diversas ocasiones para discutir técnicamente cada uno de ellos. Y fue justamente en este espacio que surgió la iniciativa y la propuesta del Comité Técnico Asesor de crear un documento de consolidación que de alguna manera haga un análisis exhaustivo y transversal de estos 8 estudios, básicamente para contribuir a llenar vacíos de conocimiento, para arrojar una línea de base, para que a partir de esta línea de base nosotros desde PNUD y con las agencias hermanas podamos seguir apoyando a los gobiernos en la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, en el fortalecimiento de los marcos normativos, en el desarrollo o fortalecimiento de capacidades institucionales, en el diseño e implementación de acciones de incidencia social y de abogacía. Esto es justamente parte del compromiso que hemos asumido de cara a la segunda fase de Spotlight que vamos a estar comenzando a partir de este mismo mes. Así que sin más, las y los dejo en manos de nuestra especialista Andrea Daverio para que nos comparta los principales hallazgos del documento que vamos a estar lanzando el día de hoy, y este documento lo van a poder encontrar tanto en la plataforma de Spotlight como en la plataforma nuestra también de América Latina Genera y de la oficina regional del PNUD para América Latina y el Caribe. Agradezco nuevamente la invitación y muchísimas gracias por su atención. Un saludo, hasta luego.
Bueno, gracias Sebastián por la palabra. Buenas tardes a todas, todes y todos. Para mí es un enorme placer estar ahora aquí con ustedes. Agradezco la invitación de Dataacción. Y voy entonces ahora, voy a pedirles si me ponen la presentación. Vamos a empezar a compartir con ustedes cuáles son los resultados de este ejercicio de sistematización y de consolidación de los hallazgos de los estudios multidimensionales de femicidio y feminicidio en contextos vulnerables en América Latina y recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas que llevamos adelante desde el PNUD con un equipo conformado por Melissa Anís y Luciana Santillán. La siguiente, por favor. El objetivo general de este ejercicio de sistematización y consolidación fue, como decía Sebastián, realizar un análisis transversal de todo el proceso general de construcción de conocimiento colectivo para explorar los vínculos entre la violencia contra las mujeres y las niñas, los femicidios, feminicidios, los procesos de movilidad humana, el crimen organizado, la violencia social y las desigualdades multidimensionales con foco en Centroamérica, México y República Dominicana. De manera específica, este ejercicio de sistematización y consolidación se propuso presentar los hallazgos, evidencias y recomendaciones de los 8 estudios, pero también analizar las sinergias entre los 8 equipos de investigación y este comité técnico asesor creado para darle seguimiento y acompañamiento a este proceso, y también una propuesta de nuevas recomendaciones de política pública. La siguiente, por favor. Bueno, Sebastián ya hizo una presentación de estos nuevos estudios. El desafío que nosotros tuvimos como equipo de trabajo en el ejercicio de sistematización fue construir la trama de relaciones, ¿sí? Es decir, construir la trama de sentidos y ver cuáles eran los puntos de contacto, los puntos de fuga, para poder ofrecer un resultado consolidado de los mensajes y los hallazgos y los desafíos que teníamos por delante. La siguiente, por favor. El análisis transversal de esta trama de relaciones a la cual yo hacía referencia estuvo permeada por una perspectiva epistemológica feminista e interseccional sobre la construcción del conocimiento y su relevancia en la transformación estructural de las relaciones de género. Para ello, desarrollamos un enfoque cualitativo de recolección y análisis de datos con trabajos de gabinete y trabajo de campo. Entonces, sumamos por un lado la revisión documental de los avances y versiones finales de cada una de las investigaciones. Nosotros comenzamos este proceso de sistematización y de consolidación en el tramo final de desarrollo de las investigaciones, lo cual para nuestro equipo fue un proceso sumamente interesante, porque nosotros pudimos ver la cocina de los equipos, ¿sí? Y además, a través de las memorias, de las discusiones teóricas y técnicas promovidas por el Comité Técnico Asesor, del cual formamos parte de las últimas reuniones, también pudimos ver cuál fue ese diálogo, cuál fue la retroalimentación, es decir, pudimos asistir al proceso efectivamente de producción colectiva de conocimiento. Sin lugar a dudas, que este proceso de revisión documental hubiera sido incompleto si no hubiéramos contado con las voces de las autoras de los estudios, que compartieron también con nosotras cuál fue el proceso, ¿sí? Cuál fue desde las preguntas iniciales que se hicieron, qué pasó con esas preguntas, con los desafíos metodológicos, con los desafíos epistemológicos, y fue extremadamente valioso el diálogo a través de grupos focales con actores claves de las agencias asociadas y del grupo de referencia de la sociedad civil. La siguiente, por favor. Todo este proceso se desarrolló en el marco de una experiencia absolutamente innovadora de construcción colectiva de conocimiento para la región. Por eso yo retomo lo que señalaba Sebastián respecto del rol que tuvo el Comité Técnico Asesor, que en cada una de las reuniones, hubo 3 reuniones del Comité Técnico Asesor, en cada una de las reuniones fue haciendo un diálogo y un ajuste entre lo que eran las posibilidades de las investigaciones, las preguntas iniciales, pero además toda la riqueza que ocurría en los propios encuentros.
Resultado de esta experiencia innovadora es que nosotros podemos encontrar, luego del ejercicio de sistematización, un marco conceptual común, pero además lo que encontramos es que esta trama de relaciones, el análisis de esta trama de relaciones, está atravesada por un conjunto de enfoques, por el enfoque de género, por un enfoque de derechos humanos, por un enfoque interseccional, intercultural, multidimensional de la pobreza y de la desigualdad, pero también observando el ciclo de vida con un enfoque intergeneracional, y también los medios de vida y de qué modo se potencian las autonomías interrelacionadas y también la seguridad en clave de género. El resultado es la producción de conocimientos situados, sólidos y profundos, para poder obtener una visión integral y multidimensional de los fenómenos indagados. La siguiente, por favor. Las interacciones, yo voy a compartir en esta presentación una síntesis apretada de los principales hallazgos de este ejercicio de sistematización y consolidación y de las recomendaciones. Las interacciones de múltiples factores pueden exacerbar los riesgos a los que están expuestas las mujeres y las niñas con vulnerabilidades interseccionales. Y aquí aparecen con claridad cuáles son los principales factores de riesgo y de qué modo estos factores de riesgo se encuentran interrelacionados. Claramente la pobreza, la desigualdad multidimensional son factores estructurales constitutivos de estos escenarios de alto riesgo directamente asociados a la violencia. Aparecen con muchísima claridad en varios de los estudios cuáles son los nexos entre los extractivismos, entre la exclusión socioeconómica, entre los patrones de acumulación capitalista, entre la exclusión estructural, y cómo eso se traduce en el continuum de violencias que atraviesan los cuerpos y atraviesan los territorios y atraviesan las comunidades en la región. Estos factores estructurales están ligados con la inseguridad generalizada y con el control territorial de los grupos delictivos, que también tienen poder explicativo en las relaciones entre los factores de riesgo frente a la violencia, y claramente el crimen organizado es un factor central, es un factor político, es un factor económico, es un factor cultural que exacerba los riesgos de las mujeres. Y son estos factores, la pobreza, la violencia y la inseguridad, los que expulsan a las mujeres y a las niñas de sus países y las exponen en sus procesos migratorios a riesgos específicos en relación con la violencia de género. Estos factores estructurales de inseguridad están ligados con otros factores institucionales, con la infiltración de las maras y del crimen organizado, con la falta de los controles territoriales, con la corrupción, con la impunidad, con la falta de voluntad política, factores todos que se expresan a través de las omisiones, debilidades y ausencias de los estados y de los gobiernos en relación con el crimen organizado. Factores que sostienen y favorecen la desprotección de las mujeres, las niñas y las adolescentes. La siguiente, por favor. En segundo término, me gustaría hacer una referencia a cuáles son los principales déficits de capacidades estatales en las respuestas institucionales que observamos en este proceso de sistematización. Bueno, en primer lugar aparecen las debilidades en las capacidades de gestión de las políticas de violencia, claras en los problemas con la producción de información, calidad y disponibilidad de los datos, la falta de recursos humanos adecuados y de disponibilidad financiera adecuada. Segundo término, aparecen déficit en las capacidades para el desarrollo de culturas organizacionales igualitarias, democráticas, interseccionales, interculturales y con enfoque de derechos humanos. Acá aparece un núcleo duro, persistente, que está presente en todos los estudios, y es la falta, la escasez de disponibilidad de personal estatal competente y especializado en esta temática. En tercer lugar, aparecen también déficits en las capacidades para la implementación de las políticas de violencia. Si bien hay avances normativos en la región, todavía hay vacíos y ausencias, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las relaciones entre la violencia y el crimen organizado, que está analizado de manera específica en uno de los estudios, también faltas de servicios adecuados y déficit en los sistemas de evaluación y monitoreo, pero también en los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. La siguiente, por favor. No menos importantes, y desde el punto de vista de una mirada feminista e interseccional,
son los déficits identificados en las capacidades político-relacionales y las capacidades interpretativas reflexivas de los estados. Bueno, también aparece de manera reiterada la debilidad de las articulaciones con los movimientos de mujeres, feministas, diversidades sexuales, y la falta de articulación bilateral y multilateral, a nivel nacional, pero también a nivel regional, para el abordaje de esta trama de relaciones. Y sin lugar a dudas, también una deuda pendiente tiene que ver con la falta de perspectiva feminista en la interpretación de las normas en los sistemas de justicia. La siguiente, por favor. Bueno, los procesos de investigación de femicidios, feminicidios y de violencia de género encuentran en la disponibilidad de los datos adecuados una herramienta fundamental, ¿sí? Claramente se destacan en la región avances normativos significativos, y en particular yo quiero destacar el desarrollo del indicador de femicidio y feminicidio de la CEPAL, pero también de indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, los indicadores de tiempo total y de femicidio. No obstante estos avances, aún persiste un bajo nivel de detalle y desagregación de la información para valorar los factores de riesgo de las mujeres y las niñas frente a la violencia de género y femicidios y feminicidios, y también una débil presencia de los institutos y de las oficinas nacionales de estadística en la medición y gestión de la información. También aparecen dificultades de homologación y trazabilidad de la información sobre violencia extrema. Todo esto señala y remarca un desafío que tenemos en la región, que es justamente seguir avanzando en la construcción de consensos conceptuales y en la homologación de metodologías y técnicas de recolección, gestión y administración de la información que expresen la multicausalidad y la multidimensionalidad de la violencia contra las mujeres y las niñas, los femicidios, la trata y también la desaparición de personas. La siguiente, por favor. Otro de los núcleos que también analizan los estudios multidimensionales tiene que ver con las respuestas de los sistemas de justicia frente a los femicidios. Los procesos de investigación de femicidios y feminicidios están atravesados por múltiples tensiones, entre las que se cruzan factores determinantes que favorecen u obstaculizan, ¿sí? Bueno, aparece la escasez de recursos y las múltiples dificultades que enfrentan las mujeres y las diversidades sexogenéricas para materializar los reclamos en el acceso a la justicia. Bueno, entre los desafíos aparece todavía como una cuenta pendiente que estos sistemas de justicia estén atravesados por una perspectiva interseccional, por una mirada interseccional, y en donde todavía hay una convivencia en distintas interpretaciones de los tipos penales, ¿sí? Y persisten estos estereotipos de género en las decisiones judiciales que no solamente condenan a las mujeres, sino no colaboran en el desarrollo de acciones reparatorias para las mujeres. En contraposición también estos estudios recogen prácticas y experiencias positivas que se están desarrollando en la región para fortalecer el acceso a la justicia, dentro de las cuales me parece que tiene un rol muy relevante el activismo de los movimientos de mujeres feministas y de la diversidad, y también los procesos de transformación de los sistemas procesales y la puesta en marcha de protocolos y guías de actuación. La siguiente, por favor. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes una síntesis ajustada de algunas de las recomendaciones contenidas en este ejercicio de sistematización y consolidación que invito a que ustedes consulten y visiten en extenso el documento que estará publicado. Como dos recomendaciones generales quisiera señalar, en primer lugar, la necesidad de promover el diseño y puesta en marcha de una iniciativa regional de abordaje integral y multidimensional que responda a estas imbricaciones entre la violencia contra las mujeres y las niñas, los femicidios, feminicidios, el crimen organizado, la desigualdad y la pobreza estructural y las desventajas interseccionales.
Parece fundamental reforzar la capacidad de inversión de los gobiernos, de los mecanismos nacionales y regionales, para fortalecer el acceso a empleos y medios de vida y la autonomía económica con enfoque étnico-racial, de género e intercultural. La siguiente, por favor. Algunas de las recomendaciones contenidas en este documento para los países sugieren la necesidad de promover el desarrollo de agendas políticas nacionales y regionales que respondan a la multidimensionalidad de las violencias por razones de género, la desigualdad y la pobreza estructural, las desventajas interseccionales y el crimen organizado. Asimismo, es necesario promover el desarrollo de agendas políticas transnacionales para abordar la vulneración de los derechos de las mujeres, las niñas y personas LGBTIQ+, en escenarios de alto riesgo y vulnerabilidad con enfoque étnico, racial e interseccional. Los diseños institucionales estatales son claves para mejorar la calidad de las respuestas. Es por eso que parece necesario promover procesos de transformación integral de estos diseños desde una mirada de género, de derechos humanos, interseccional e intercultural. La próxima, por favor. Finalmente, es importante impulsar el diseño de estrategias integrales para mejorar la calidad del funcionariado público, para impulsar la transformación de prácticas discriminatorias y racistas desde el Estado, una recomendación que está ligada a la anterior. Asimismo, surge de todo el proceso de construcción colectiva, y es algo que estuvo permanentemente presente en los intercambios con el Comité Técnico Asesor, la necesidad de diseñar estrategias de prevención y atención de la violencia de género con enfoque territorial y comunitario para generar políticas públicas transformadoras. En suma, se trata de colocar en el centro de los planes de desarrollo de los países de la región las demandas diferenciadas de las mujeres y personas LGBTIQ+, con agendas construidas por las organizaciones de la sociedad civil en su diversidad étnica racial. La próxima, para terminar. Tenemos muchos desafíos por delante en la región, es preciso continuar mejorando los modelos conceptuales y metodológicos para profundizar el conocimiento de los escenarios de alto riesgo y vulnerabilidad, e intervenir sobre las causas de los problemas y sus efectos. Es indispensable incorporar las reflexiones feministas sobre el rol de los estados, sus responsabilidades nacionales y hemisféricas, de las organizaciones de la sociedad civil y también de las agencias de cooperación internacional, para quebrar inercias y generar transformaciones que vuelvan posible que las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+, vivan vidas dignas y libres de violencia. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a ti, Andrea, y gracias, Sebastián, por este resumen que no ha sido nada difícil. El trabajo ha sido inmenso y que no ha sido nada fácil, quiero decir, y que el trabajo ha sido inmenso. Hay mucha información, muchos datos que bueno, vamos a llevar un tiempo analizando en el resto bueno, del próximo año que ya viene. Ya hay unos de estos estudios que ya son públicos, otros aún están en proceso de edición. Vamos a compartir los links por esta vía y también en nuestro boletín, que les recuerdo suscribirse para estar atentos de las actividades y también de la información que se vierte acá, también la compartimos a través del boletín. Para seguir con esta agenda, le voy a dar la bienvenida a Sonia Tomás, que es experta en derechos de las mujeres y las niñas y es una consultora para UNICEF Lacro y UNFPA Lacro, que viene a hablarnos de desafíos y oportunidades en la articulación y vinculación de la respuesta en materia de violencia contra las mujeres y violencia contra la infancia. Bienvenida, Sonia. Adelante. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias al equipo del programa Infosegura y a todo el equipo del PNUD para darnos la oportunidad de presentar esta investigación que llevamos a cabo
que yo facilité, pero que llevamos a cabo en colaboración con la oficina de UNFPA Lacro y UNICEF Lacro, y en el cual también estuvieron trabajando diferentes oficinas país de diferentes países de la región. Voy a compartir mi pantalla, para que vean un poquito la presentación. ¿Lo ven? Si, la investigación que yo vengo, el estudio que yo vengo a presentar, trata sobre identificar cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades de cambio, recomendaciones para la articulación y vinculación de una respuesta coordinada en materia de violencia contra las mujeres y violencia contra la niñez. Este estudio, como he dicho antes, se llevó a cabo con UNFPA y UNICEF Lacro, y si quieren acceder al estudio, en el chat Esther Ruiz Entrena ha colgado las dos versiones del estudio, la versión del resumen ejecutivo y la publicación completa del estudio. Para empezar, un poquito vamos a delimitar de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres y violencia contra la niñez, que fue también un ejercicio que tuvimos que hacer al inicio de la investigación. En cuanto a violencia contra la niñez, y según la OPS, esta manifestación de violencia incluye al menos una de las 6 tipologías que aquí están descritas, que es, por un lado, el maltrato, que comprende cualquier tipo de violencia física, sexual o psicológica o negligencia hacia niños, niñas y adolescentes, la intimidación, matoneo o bullying, la violencia juvenil, que suele suceder en entornos comunitarios y que puede incluir o no armas, la violencia de pareja, que se refiere a cualquier violencia perpetrada por el compañero íntimo o expareja, y aunque también la pueden ser víctimas los hombres, a quien está afectando desproporcionadamente es a mujeres, a niñas y a chicas adolescentes. La violencia sexual, que incluye cualquier tipo de contacto no consensuado. También se considera violencia sexual cualquier manifestación de violencia contra los derechos sexuales y reproductivos. Y la violencia emocional o ser testigo de violencia. En este caso también se puede considerar violencia cuando los niños o niñas son hijos e hijas de víctimas de feminicidio. En cuanto a violencia contra las mujeres, y según la Convención de Belém do Pará, se considera violencia contra las mujeres cualquier acto o conducta que, basada en el género, causa muerte, daño o sufrimiento de tipo físico, sexual o psicológico a las mujeres, y que puede producirse tanto en el entorno público como en el entorno privado, y que puede ser perpetrada o tolerada por el Estado. Este estudio que llevamos a cabo el año pasado surge de un estudio realizado en el 2000, o la necesidad de llevar a cabo este estudio surge de un estudio que se llevó a cabo en el 2019, que identificaba 6 áreas de intersección entre la violencia contra las mujeres y violencia contra la niñez. Por un lado, en ambos casos existen unas normas sociales y unas normas de género que promueven o toleran la violencia, ambas manifestaciones de violencia, y que incluyen o desalientan la búsqueda de ayuda. También en ambas manifestaciones de violencia coocurren en un mismo entorno, que suele ser el hogar o la familia. En ambas manifestaciones tienen factores comunes de riesgo y efectos generacionales. En muchos casos, cuando una persona ha sido víctima de violencia contra la niñez, se aumenta el riesgo de ser una persona que perpetúe violencia contra las mujeres. También en ambos casos existen consecuencias comunes que además son acumulativas y mutuamente agravantes. Y el último elemento de intersección es la adolescencia como una etapa de especial importancia, y donde los riesgos de sufrir cualquier manifestación de violencia aumentan.
Según UNICEF, se estima que mundialmente 1 de cada 10 niñas adolescentes entre 15 y 19 años han sufrido algún tipo de acto sexual forzado. Frente a estas intersecciones, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud se plantean una serie de desafíos de cara a promover servicios que integraran una respuesta coordinada para abordar la violencia contra la niñez y la violencia contra las mujeres. Habitualmente, estas dos manifestaciones de violencia han operado de forma paralela, con marcos normativos distintos, por lo tanto también con una arquitectura institucional diferente y por lo tanto también con organizaciones de la sociedad civil u ONGs que trabajan de forma paralela. Las preguntas que se planteaban eran pues, preguntas del tipo de ¿pueden los derechos de las niñas, niños y adolescentes imponerse sobre la seguridad de las mujeres? Si se trabaja en violencia contra la niñez, ¿se pasará por alto las necesidades de las mujeres? Si se aborda una respuesta de atención o prevención a violencia contra las mujeres, ¿cómo serán oídas las voces de las niñas y de las chicas adolescentes? ¿Qué hacer con estas intersecciones? Y se planteaban esta serie de preguntas y de cuestiones merecían o ameritaban una discusión más en profundidad y una investigación más en detalle para acercar miradas e intentar poner encima de la mesa propuestas de colaboración conjunta y que fueran complementarias de cara a abordar ambas manifestaciones de violencia. Por ello, se llevó a cabo esta investigación con las dos agencias de Naciones Unidas, en donde se planteaban dos rutas metodológicas paralelas que llevaban a un mismo producto resultante, a diferentes productos resultantes, pero que alimentaban un único producto. Por un lado, se sistematizaron diferentes experiencias en la región de América Latina y el Caribe hispano. En total se contactaron se trabajó conjuntamente con oficinas de 19 países de la región y se identificaron 29 servicios o experiencias que de alguna u otra manera cumplieran con una serie de requisitos o con una serie de criterios que se marcaron previamente y que principalmente eran que fueran o servicios de protección a la infancia que abordaran la violencia y que tuvieran algún componente específico dirigido a población adolescente, o servicios de violencia contra las mujeres que tuvieran un componente específico con población adolescente, servicios que estuvieran basados en un enfoque de género, de derechos humanos y desde la interseccionalidad, y servicios que hubieran sido evaluados o al menos sistematizados. Esta fue la primera ruta metodológica. La segunda ruta metodológica fue llevar a cabo una serie de entrevistas en profundidad con diferentes actores claves a nivel nacional, subregional y regional, para identificar un poco cuáles son los riesgos, cuáles son los desafíos y oportunidades de cara a vincular una respuesta coordinada entre violencia contra la niñez y violencia contra las mujeres. En total, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con 3 instituciones públicas, 3 ONGs internacionales, 7 agencias del sistema de Naciones Unidas, que principalmente fueron ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF, 3 personas expertas, tanto en la materia de violencia contra la niñez como violencia contra las mujeres, y se llevaron a cabo también 2 grupos focales con chicas adolescentes. En total 5 chicas adolescentes participaron en estos grupos focales para intentar también recoger sus voces y sus planteamientos. Los resultados de esta investigación, y en términos de cuál es el contexto de violencia contra las niñas, las chicas adolescentes y las mujeres en la región de América Latina y el Caribe hispano, es que en todos los países de la región, todas las niñas y las mujeres
amenazadas o están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia por razón de género en algún momento de sus vidas. Según datos de la CEPAL, entre el 60 y el 76% de las mujeres, de mujeres, niñas y adolescentes han sido víctimas o han experimentado en algún momento de su vida algún episodio de violencia. Un alarmante, por otro lado, otro elemento común en la región es que un alarmante número de niñas y adolescentes ha sufrido abusos, acoso, violencia física, psíquica o sexual, explotación y negligencia, siempre ejercida por personas cercanas o familiares, personas que en un principio son personas conocidas. Otro elemento común es la violencia sexual aparece como una de las manifestaciones más graves, aunque no la única, que atenta contra la dignidad de las niñas y adolescentes y que impacta de forma severa en sus vidas, ya que tiene graves consecuencias tanto en su salud física como mental, pero también este es un tipo de violencia que tiene un subregistro, ya que muchas de estas veces hay muy poca denuncia debido al estigma social que eso supone, o debido incluso al miedo, ya que es una persona cercana o familiar quien ha perpetrado ese acto de violencia. En cuanto al acceso a la justicia, existen también barreras importantes, aunque la denuncia es obligatoria en todas las legislaciones de los países de la región. Persiste una falta de servicios gratuitos y de asesoría legal para el tratamiento de los casos. En la violencia, tanto la violencia contra la niñez como la violencia contra las mujeres, está directamente relacionada con unas condiciones de discriminación estructural hacia las mujeres que se sustentan en unas normas sociales y de género discriminatorias, y la violencia contra las mujeres además se entrecruza con otras formas de discriminación, otras dimensiones que dan a lugar a diferentes manifestaciones de violencia que siempre multiplican o exacerban las causas y las consecuencias de la violencia. Aparece también en la región una manifestación emergente de violencia, que es la violencia que sucede en el entorno digital. Y es importante prestar especial atención a esta nueva manifestación de violencia, porque no existen marcos normativos al respecto, porque es por su alta prevalencia y por su simultaneidad con cualquier otra forma de violencia. También es importante visibilizar o tener en cuenta que en toda la región existen graves consecuencias en población adolescente, ya que tiene consecuencias graves como por ejemplo puede ser el embarazo precoz no deseado o en los matrimonios infantiles o las uniones tempranas forzadas. Y el hecho de haber tenido un embarazo precoz puede incluso también impactar en la deserción del sistema educativo, con lo cual eso no deja más que aumentar la situación de vulnerabilidad de las chicas adolescentes que han sufrido alguna manifestación de violencia. Y por último, y dando también un detalle o un pequeño apunte a la presentación anterior, el feminicidio como una expresión brutal y que sucede en todos los países de la región. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, según datos del 2019, entre 25 niñas de 0 y 14 años fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 7 países de la región, y aproximadamente entre los 15 y los 19 años
61 chicas fueron asesinadas, y el tramo con mayor número de feminicidios es entre 25 y 29 años, donde se informaron 80 mujeres muertas por feminicidio o feminicidio. ¿Cuáles son los desafíos que las personas a las que consultó esta investigación identificaron para llevar a cabo una respuesta articulada en materia de violencia contra las mujeres y violencia contra la niñez? Por un lado, existen limitaciones para abordar las causas y las consecuencias de la violencia desde una perspectiva integral e interseccional. En América Latina existen todavía múltiples factores estructurales que perpetúan la discriminación contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Estas estructuras de discriminación contribuyen a que las sociedades en su conjunto toleren y naturalizan la violencia contra las mujeres y las niñas. Sí que existe un avance importante en los marcos legislativos, pero todavía existen muchas limitaciones de cara a que estos marcos legislativos incorporen la perspectiva de género. Por otro lado, otro desafío que se identificó es la tensión entre los marcos normativos y enfoque de derechos de las mujeres y aquellos vinculados con la niñez y adolescencia. Por un lado, la Convención de Derechos de los Niños o la CEDAW y Convención de Belém do Pará han funcionado habitualmente de manera paralela, por lo tanto, han creado normativas nacionales y arquitecturas institucionales que han sido también paralelas. Incluso se identifica alguna especie de divorcio entre los sistemas de protección de la niñez y aquellos vinculados con una respuesta a la violencia contra las mujeres. Existe como una especie de pugna entre los derechos de la niñez y los derechos de las mujeres cuando no debería de ser así. Otra de los desafíos identificados ha sido todo el tema de los obstáculos para una coordinación interinstitucional y para una articulación intersectorial en materia de violencia contra la niñez y violencia contra las mujeres. En muchos de los países se han llevado a cabo mecanismos de articulación interinstitucional para la formulación de políticas y para la implementación de los respectivos planes nacionales, quizá con un mayor avance en materia de violencia contra las mujeres que no en materia de violencia contra la niñez, pero en todos los casos existen desafíos todavía importantes de cara a ubicar a estos mecanismos de coordinación al más alto nivel de los estados y existen todavía limitados recursos técnicos, financieros y humanos para llevarlos a cabo. Eso muchas veces ha creado que los mecanismos de coordinación institucional trabajen en silos, en departamentos estancos y con poca coordinación entre ellos, lo que hace que las niñas, adolescentes o mujeres que han sufrido algún tipo de violencia peregrinen por estas instituciones, lo que no hace más que revictimizarlas de nuevo. Por otro lado, otro de los desafíos que se han identificado han sido las dificultades para delimitar el rol y funciones de las instituciones del sistema educativo. En el sistema educativo y en concreto en el entorno escolar es un espacio único donde confluyen diferentes formas de discriminación y violencia. Pero, sin en cambio, el rol del sistema educativo y su participación en los mecanismos o en la respuesta de violencia contra las mujeres y violencia contra la niñez ha estado poco desplegado o poco desarrollado. El sector educativo, según las personas consultadas, tiene un papel fundamental, sobre todo, aunque no solo, en todo el tema de prevención de violencia y en trabajar las normas y los estereotipos de género.
y aún el papel del entorno escolar o de las instituciones vinculadas al sistema educativo no está claramente delimitado. En la respuesta tanto en términos de violencia contra las niñez y violencia contra las mujeres, existen o faltan servicios de atención multisectorial centrado en las necesidades de las personas sobrevivientes y con un enfoque generacional e interseccional. Vinculado al desafío de la poca delimitación que tienen las instituciones del sistema educativo, también se identifica que la respuesta en ambos casos, en violencia contra la niñez y violencia contra las mujeres, la respuesta en términos de prevención es todavía muy débil. Otro desafío que se identificó es la excesiva centralización de los servicios, que están mayoritariamente ubicados en las capitales de los países. Por lo tanto, cuando nos vamos a entornos rurales o alejados de las capitales, esta respuesta casi se puede decir que en muchos casos desaparece. Otro de los desafíos que se identificaron fueron las debilidades en los datos y estadísticos de las diferentes formas de violencia que afectan a las adolescentes y a las niñas por debajo de los 15 años. Existe un subregistro en general en términos de violencia contra las mujeres, pero en el caso de todo lo que tiene que ver con las edades por debajo de los 15 años, los datos casi son inexistentes. Y falta un reconocimiento de considerar como que la violencia sucede a lo largo de todo el ciclo vital, desde que es niña hasta que es adolescente, hasta que es mujer, y cómo el riesgo y los factores de riesgo aumentan o van cambiando a lo largo del ciclo vital, con lo cual falta este reconocimiento de continuum de múltiples formas de violencia que suceden a lo largo de todo el ciclo vital. Frente a estos desafíos identificados, se plantearon una serie de recomendaciones o oportunidades para el cambio dirigidas sobre todo a servidores públicos, pero no solo, ya que también se pueden tener en cuenta de cara a las agencias, de cara a definir respuestas integradas y coordinadas para las agencias de las Naciones Unidas, como para también las organizaciones de la sociedad civil. Estas oportunidades o recomendaciones que sirvan para el cambio y para articular esta respuesta coordinada se han organizado en base a los pilares del Spotlight. Entonces, se consideran que son recomendaciones que pueden ir o deberían de estar interconectadas, pero que cada institución o cada institución del Estado debería de evaluar y tomar en consideración, teniendo en cuenta su capacidad, su entorno para poder desarrollarla, pero siempre teniendo en cuenta que se plantean como un conjunto de recomendaciones interconectadas. Por un lado, y en cuanto al pilar 1 del Spotlight, que es todo lo que tiene que ver con leyes y políticas, se proponen dos recomendaciones muy concretas, que es, por un lado, diseñar estrategias integrales que aborden simultáneamente múltiples tipos de violencia y múltiples generaciones. Sería como abordar las múltiples formas de violencia a lo largo de todo el ciclo vital y establecer o intentar fomentar las alianzas entre los profesionales que dan respuesta a cada una de las formas de violencia. Por otro lado, sería romper la transmisión generacional de violencia y para ello avanzar en el diseño de políticas públicas que promuevan la parentalidad positiva y las masculinidades alternativas. Como por otro lado, y todo lo que tiene que ver con el pilar 2 de Spotlight vinculado a todo el tema de fortalecer los gobiernos nacionales y las instituciones
regionales. La recomendación o la oportunidad para el cambio que se propone es fortalecer la plena incorporación de género en todos los sectores para desarmar los patrones discriminatorios, pero también las normas sociales y de género. Sí que existen, sí que han habido en toda la región avances de orden normativo, pero falta aún el establecer estos servicios integrales, integrados y multisectoriales. Y no solo en términos de intentar fortalecer esta incorporación de la perspectiva de género en las acciones y estrategias, sino también en las competencias del personal que está llevando a cabo estas respuestas. En todo el tema del pilar 3 de Spotlight, que está vinculado con el tema de prevención, de promover la equidad de género en las normas sociales, las actitudes y los comportamientos, pues la primera recomendación sería fortalecer el trabajo en materia de prevención, que aborden las causas estructurales que sostienen y que toleran ambas manifestaciones de violencia, y por otro lado fomentar el papel, el rol del sector educativo en ambas, en tanto la violencia contra la niñez, contra la violencia contra las mujeres. En este caso se recomendaría pues fomentar iniciativas y programas que aborden roles y estereotipos de género discriminatorios para fomentar una educación libre de patrones estereotipados, pero también definir protocolos y reglamentos para la prevención de cualquier manifestación de violencia que suceda en el entorno escolar. Definir también cuál es el papel del personal docente en estos programas, y promover también el acceso a la educación integral en sexualidad dentro de los currículums educativos. El siguiente pilar, que es el pilar que tiene que ver con servicios, las dos recomendaciones que propone esta investigación es, por un lado, promover un mayor diálogo y una mayor coordinación entre los sectores implicados en violencia contra la niñez y violencia contra las mujeres. Estamos hablando de los mismos sectores, estamos hablando de justicia, estamos hablando de salud, estamos hablando de servicios sociales, y en ambos casos se pueden intercambiar aprendizajes y compartir lecciones aprendidas, pero para ello se tiene que promover espacios de diálogo y de coordinación. Y por otro lado es prevenir o llevar a cabo servicios que aborden la violencia que han sufrido los hijos e hijas sobrevivientes de violencia o de feminicidio, y para prevenir la repetición de modelos y patrones violentos en la vida adulta, y reforzar las habilidades de niños, niñas y adolescentes, y para superar las situaciones de violencia ya vividas. En cuanto al pilar 5, que es todo el tema de generar evidencia y mejorar la calidad y disponibilidad de datos de la violencia contra las mujeres y de la niñez, pues se recomiendan fortalecer las acciones de generación de evidencia, de llevar a cabo estudios y investigaciones desde un enfoque interseccional, intergeneracional y de derechos, y por supuesto con enfoque de género. Promover iniciativas de monitoreo y evaluación de políticas públicas en ambas manifestaciones de violencia, como evaluaciones para el aprendizaje, y generar evidencias sobre las manifestaciones, emergencias de violencia que van sucediendo, sobre todo en el caso de violencia en el entorno digital. Y por último, la recomendación vinculada o alrededor del pilar 6 de Spotlight, que tiene que ver con todos los movimientos de mujeres y establecer movimientos de mujeres fuertes y empoderados de la sociedad civil,
pues la recomendación es que fomentar la participación en todos estos espacios de diálogo y de coordinación intersectorial, fomentar la participación de mujeres, niñas y adolescentes en la definición de programas, políticas y respuestas tanto en materia de violencia contra la niñez como violencia contra las mujeres. Si quieren más información sobre el estudio, vayan mejor a las dos links que ha colgado en el chat Esther Ruiz. Y nada, esto ha sido por mi parte. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de presentar este estudio. Y ahora dejo la palabra ya a Elmer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a UNICEF Lacro, a UNFPA Lacro y al grupo de trabajo también por haber coordinado junto a nosotros esta acción, haber ofrecido estos contenidos que en estas fechas sirven no solo para dejarlo en estas fechas, sino para dar conversación para todo el año y sobre todo impulsar acciones y gestiones para erradicar la violencia contra las mujeres. Vamos a abrir ahora entonces la sección de preguntas y comentarios, si los hubiera. Y aprovecho en lo que alguien se anima para pedirles, voy a dejar también en el chat un link a una pequeña encuesta que vamos a realizar con la intención de evaluar desde la perspectiva de ustedes nuestros webinarios, nuestros Data Acción, para poder ofrecer una mejor experiencia en los que vienen. Entonces les agradeceremos mucho su participación, sus respuestas. Si no tienen tiempo ahora, les llegará también por el boletín, junto con todos los links para que puedan ver los estudios que están ya disponibles y que se han visto ahora, y también las páginas de interés para que cuenten con la información que aquí se ha vertido. Si hay preguntas, por favor pueden activar la manita levantada para que abramos el micrófono o dejarlas por escrito en el chat en preguntas y respuestas. También a los participantes, si tienen algún comentario que agregar o comentar sobre la otra presentación, bienvenida a su participación. No veo de momento preguntas. De ser así, daría paso entonces a Marcela Smuth, la coordinadora del proyecto regional Infosegura, que tiene ahora unas palabras de cierre. Bienvenida, Marcela, adelante. Gracias, Elmer. Muy buenas tardes a todas las personas que se han conectado hoy desde los distintos países de Centroamérica, República Dominicana, de Suramérica, que nos acompañan, de Venezuela, Bolivia, Perú. Veo algunas personas conectadas. Agradecerles muchísimo y un saludo muy, muy especial, por supuesto, a Sonia, Andrea, Sebastián, que nos acompañaron hoy con estas excelentes presentaciones que nos ponían de manifiesto o daban a luz temas tan relevantes para entender la magnitud de la problemática de la violencia que afecta a las mujeres y a las niñas en la región, para entender también las causas, los factores de riesgo, las consecuencias, y que presentaban datos tan contundentes y necesarios de enfrentar para avanzar hacia una vida libre de violencia para las mujeres, para las niñas y para sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Quiero saludar también a los colegas de USAID y un saludo muy, muy especial para nuestros colegas de las distintas agencias de Naciones Unidas que forman parte del grupo interagencial que trabajamos los temas de crimen y violencia, y también el clúster de género que apoyaron la organización de esta
sesión número 42 de la Data Acción. Quiero saludar de manera especial a mis colegas Ivonne Urriola, a Esther Ruiz, que han estado muy activas en toda la organización. También saludar, además de las colegas de UNICEF, UNFPA, mis colegas de UNODC, que junto con UNICEF lideran este grupo interagencial que trabaja para construir marcos comunes y poder trabajar coordinadamente para avanzar en esta problemática tan compleja. Quizá reiterar el desafío que tenemos en la región de América Latina y el Caribe. Sabemos la magnitud de la problemática. 15 de los países con más altas tasas de femicidio a nivel global se encuentran en América Latina y el Caribe, y como bien decían mis colegas en sus presentaciones, el femicidio o el feminicidio es una forma de violencia extrema que generalmente deviene después de múltiples formas de violencia que se dan a lo largo del ciclo de vida, empezando de una manera muy temprana y que culminan en feminicidio generalmente de adolescentes y de mujeres muy jóvenes. Sabemos también que la protección, los distintos estudios que hemos ido compartiendo durante estos días en los últimos 4 o 5 episodios de la Data Acción, que los hemos dedicado justamente a unirnos a la campaña de Ya es Ya del secretario general, a la campaña Únete. Vemos cómo la protección de la vida con énfasis en la mujer y las niñas en Centroamérica está en riesgo de retroceder a pesar de los avances que se han visto en las últimas décadas, a pesar de que hemos visto cómo desde 2015 prácticamente la mayoría de los países viene mejorando en algunos indicadores, incluso una reducción de homicidios. Sin embargo, en el tema de feminicidios, los datos no evolucionan con la misma velocidad, y la violencia, otras formas de violencia que afectan a las mujeres y las niñas, vimos que no han evolucionado, y es más, en el contexto de pandemia se han aún complejizado más y nos plantean un desafío realmente grande para la región. La violencia sexual, las múltiples formas de violencia que no solo se dan en el espacio privado, también estos días compartían información, como vemos en el espacio público, distintas formas de violencia. Como veíamos también, las colegas nos compartían el día de hoy en las sesiones anteriores, cómo estas formas de violencia limitan el desarrollo de oportunidades, el control de las opciones de vida, la expansión de las capacidades para las mujeres y las niñas, y cómo se requieren realmente respuestas y políticas públicas con enfoque de género en las distintas áreas, en los temas de seguridad, pero en salud, en educación, en los temas laborales, en temas económicos, la necesidad de un trabajo, por otro lado, cada vez más desde perspectivas multisectoriales, interinstitucionales, interoperabilidad, el desafío en la generación de información que nos permite evidenciar esta problemática interseccional, intergeneracional, multidimensional, que tenemos que seguir avanzando. Definitivamente la pandemia del COVID ha definido un contexto en los 2 últimos años y ha afectado de manera particular a las mujeres y a las niñas en lo que se refiere a la problemática de la violencia. En insistir en que la problemática de violencia contra las mujeres afecta, el trabajo en estas líneas y una vida libre de violencia es un derecho humano, y trabajar en estas líneas constituye un eje central para avanzar en sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Desde el PNUD y a través del proyecto regional Infosegura, esperamos continuar trabajando. Esta es como venimos trabajando
en conjunto con el clúster de género, en conjunto con otras agencias del sistema de Naciones Unidas, en fortalecer los sistemas de registro, en reducir brechas de información, en contribuir a interconectar fuentes de datos, en digitalizar procesos y no solamente trabajar en la recolección de información, pero también contribuir al diseño de soluciones, contribuir con los países en el diseño de soluciones para prevenir, atender la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas. Esperamos en el próximo año continuar trabajando en estas líneas. Hoy, con este episodio número 42 de la Data Acción, que es nuestra comunidad de práctica digital, cerramos las reuniones que nos convocan los jueves este año, pero continuarán el próximo año. Y quiero mencionar que a lo largo de estos 2 años hemos tenido 42 episodios de Data Acción, se han conectado 1.132 personas, además de las que estuvieron presentes hoy, representantes de 117 instituciones del Estado, del sector seguridad, pero también del sector justicia, salud, educación. 61% de las conectadas fueron mujeres. También nos han acompañado colegas del Sistema de Naciones Unidas, de nuestras oficinas de PNUD, de la sociedad civil. 36 países han estado participando, fueron más de 56 horas de intercambio de experiencias. Compartimos análisis de información sobre la evolución de la problemática, soluciones a la problemática de la inseguridad, trabajando temas claves para entender los factores, no solamente la magnitud de la problemática de la violencia que afecta a Centroamérica, República Dominicana, la región de América Latina, pero también tratar de identificar cuáles son los motores, las causas que contribuyen, que dinamizan la problemática de la violencia y sobre todo también contribuir en la generación de insumos que permitan avanzar hacia las soluciones. Y hoy las colegas y Sebastián nos compartían datos de muchísima utilidad en estas recomendaciones de política pública con perspectivas de género. Nos han presentado, ha habido más de 100 presentaciones, han participado más de 68 especialistas en estos días, y contarles que se llama Data Acción para los que nos acompañan hoy, porque después de estas sesiones empieza realmente la acción y hay muchas demandas. De hecho, agradecer muchísimo a las y los colegas que han ido poniendo hoy el link también de los estudios para poder profundizar en estos análisis tan ricos, con tanta información que nos compartían Sonia, Andrea y Sebastián, pero que seguramente vamos a poder seguir analizando a través de entrar a los links que compartieron hoy los colegas. También les van a llegar a través del boletín, los pueden encontrar también en los sitios web de los colegas. Y también reiterar la invitación para que nos sigan acompañando el próximo año en este espacio. Sientan como un espacio de ustedes esta comunidad de práctica, porque creo que la riqueza justamente de información que se está generando y la interlocución y el diálogo con las y los diseñadores de política, con la sociedad civil, con las distintas personas de las agencias que nos acompañan cada semana, es clave para seguir avanzando en la construcción de estas soluciones que son un desafío muy grande para la región. Quiero reiterar con esto el agradecimiento
a todas las personas que se conectaron el día de hoy por su participación, por acompañarnos y por supuesto reiterar el agradecimiento también, sin antes dejar de agradecer a todos los colegas de PNUD, de las oficinas de PNUD, al equipo del proyecto Infosegura que han participado en la producción de estas 42 sesiones de Data Acción, y por supuesto saludar de manera especial y agradecer a USAID por la confianza depositada en el PNUD para la implementación del proyecto regional Infosegura. Esperamos entonces verlos el próximo año. Les agradecemos muchísimo si nos ayudan a contestar la encuesta, porque estamos pensando muchísimo la mejor forma para continuar con estas sesiones, que nosotros no las vemos como webinar, sino como una comunidad de práctica digital para avanzar en la prevención de la violencia, en el fortalecimiento de la seguridad con perspectiva de género y derechos humanos. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber hecho posible las 42 sesiones de la Data Acción. Este es su espacio y estas sesiones fueron posibles gracias a la participación de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. No me queda más que reiterar todo lo que Marcela ha dicho. Desearles que todos tengan unas fiestas de fin de año en compañía de la gente que quieren y de la gente que les importa. A cuidarse, a seguirse cuidando, y esperamos pues para el próximo año tener y evolucionar junto con ustedes desde este espacio. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. El proyecto Infosegura es la primera alianza regional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta alianza nace para el fortalecimiento de capacidades para la gestión de información sobre seguridad ciudadana, justicia y cohesión social, con el objetivo de contribuir al diseño y seguimiento de políticas públicas basadas en evidencia, centrada en las personas, con enfoque de género y derechos humanos. El PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para una gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y de la violencia de manera integral. Bajo esta premisa, Infosegura trabaja en coordinación con las oficinas de país del PNUD en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Costa Rica y República Dominicana, desarrollando soluciones en 3 líneas estratégicas: arquitecturas institucionales para la gestión de la información, innovación en procesos y servicios y nuevas tecnologías, comunicación estratégica y gestión de conocimiento. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y buenas prácticas a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. Destaca la articulación con la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, y la comunidad virtual de práctica Data Acción. Para conocer más detalles, les invitamos a visitar www.infosegura.org, una plataforma de servicios en la que encontrarás una selección de buenas prácticas y soluciones, análisis multidimensionales, investigaciones y una diversidad de recursos especializados en seguridad ciudadana.